Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, estamos cerrando esta semana, pero estoy abriendo a esta hora la verja de madera de mi jardín. Se escucha el sonido de los pájaros aquí en el sector precordillerano. Queridos compañeros, hay muchos pájaros en este sector. Yo soy un pajarero, no sé cómo decirlo, que me gusta hablar en pajarístico con mis pájaros, los pájaros de mi jardín. El día domingo los chilenos nos enfrentamos a lo que todos parecen decir que es una crucial definición política y probablemente histórica. La historia lo dirá. El país parece dividido entre los que tienen miedo, los que tienen esperanza. Hay muchas fuerzas contradictorias operando en el estado anímico nacional y a veces uno está tan sumergido en el presente que tiene una mirada pequeña, estrecha, llena de sesgo. Todos tenemos una mirada sesgada. Y es necesario a veces mirar lo que estamos viviendo a la luz de la historia. Para eso están los historiadores, son fundamentales, así como es fundamental la formación en nuestra propia historia, desde luego en nuestra historia política, nuestra historia constitucional, una historia además apasionante, la historia de Chile, la historia de Latinoamérica. Y por eso que he invitado hoy día, no a un analista político que me diga qué candidato va a llegar a la primera vuelta, a la segunda vuelta, cuáles son las fuerzas políticas que están operando, eso ya se ha hablado demasiado, hasta los matinales se han convertido en espacios de politología. Me interesa traer un historiador a mi jardín para tener esta mirada mucho más amplia y colocar en un contexto de una historia más larga ese pedacito de historia que somos nosotros ahora. Tal vez esa mirada nos ayude a mirar con mayor serenidad, con mayor inteligencia el momento que estamos viviendo. Nos va a acompañar hoy día a caminar por mi jardín Rafael Sagredo, profesor de Historia, Geografía de la Pontificia Universidad Católica, doctorado en Historia en el Colegio de México. Él ha trabajado en ideas económicas, mentalidades y prácticas políticas, vida privada, cuerpo de historia de la ciencia, etc. Ha, por ejemplo, revisado, ahí nos contará un poquitito lo que ha hecho con estos grandes científicos colosales que son Humboldt, Claudio Gay y Darwin. Además, ha escrito una historia mínima de Chile y trabaja en la Biblioteca Americana, José Toribio Medina. Pero, ¿por qué nos fijamos en Rafael Sagredo? Nos fijamos en él porque en Puerto Ideas, del cual se ha estado hablando mucho esta semana, tendremos que preguntarle a Rafael qué piensa de este tema. Él presentó una exposición muy interesante que llevaba como título Un día histórico cualquiera. ¿Cuál era ese día? El 8 de agosto de 1828, cuando se promulgó la Constitución de 1820. Rafael, un gusto de tenerte aquí esta tarde, previo a la elección, a las históricas, entre comillas, elecciones presidenciales. Tú nos dirás son históricas o no, o histéricas, de este domingo. Buenas tardes, Cristian. Mucho gusto de esta entrevista y saludo también a los oyentes que nos escucharán en algún momento y por las diversas plataformas. Rafael, lo primero que te quiero preguntar a ti, desde tu mirada, tú estás ahí con las fuentes históricas, estás siempre tocando a través de los documentos, los textos que revisas, que estudias, que analizas, los discursos de grandes personajes, vamos a hablar de algunos de ellos. Te toca tocar la historia. Y por lo tanto me imagino que la mirada de un historiador, de un ciudadano historiador es distinta de aquel que no tiene la dimensión histórica. Por ejemplo, ¿cómo enfrentas tú anímicamente esta elección? ¿Qué te permite la historia a ti para tener una mirada distinta tal vez, no sé si más serena o no, o a lo mejor no, más preocupada,
de lo que se juega este domingo en la elección presidencial en Chile? Bueno, me preguntas cómo lo enfrento anímicamente y te digo que con mucha esperanza y mucha confianza. Eso es lo primero, como ¿Ya? ciudadano. Ya, Pero como ciudadano que además es historiador, ¿no? Y que sí. conoce el pasado de alguna forma, lo ha estudiado. Entonces, yo pienso que siempre las elecciones, unas más, otras menos, se presentan en la contemporaneidad, o sea, hoy día entre nosotros, como algo dramático, histórico, épico. Sí. Y resulta que, bueno, puede que sí, puede que no, eso en el futuro lo sabremos, pero por ahora lo que tenemos es la posibilidad de elegir, de practicar la república, la ciudadanía, la democracia. Y como lo hemos hecho en otras oportunidades, de tal modo que, y en otras oportunidades muy serias, ¿no? Y muy dramáticas, por ejemplo, como puede haber sido el plebiscito del sí y el no. Y entonces ahí nosotros, los chilenos y chilenas, el pueblo chileno, a mi juicio, mostró su actitud, mostró una vocación republicana y entonces, frente a lo que viene, independiente de todo lo que se diga hoy, los analistas, etcétera, y las palabras que se sacan, los textos que se escriben, poniendo esto como una cosa absolutamente definitiva, bueno, yo, analizando la historia, miro con confianza y esperanza. Rafael, y en ese sentido, esta presentación que ya hiciste en Puerto Idea, un día histórico cualquiera, ¿escogiste por qué esa fecha? Bueno, estamos en un proceso constituyente, por lo tanto, esa posición, por supuesto que era relevante en relación a lo que está ocurriendo hoy día. ¿Qué pasó ese 8 de agosto de 1828? ¿Por qué te detuviste en ese día? Bueno, el 8 de agosto de 1828, un día histórico como cualquiera. Fíjate que en el mismo título está alguna cierta paradoja, ¿no? Que trataba de motivar la atención, porque si es un día como cualquiera no puede ser histórico. Pero resulta que sí puede ser histórico. Y el 8 de agosto de 1828 se promulgó la Constitución de 1828, que es la primera constitución en que se habla de república, en el sentido de que se titula Constitución Política de la República de Chile. Es la primera constitución en donde se establecen los derechos individuales. Es la constitución donde además se establece el recurso de amparo, el habeas corpus. Pero sobre todo es una constitución en donde se hace evidente la idea de república en el sentido de la separación de poderes, la soberanía popular. O sea, principios, valores, derechos que nos acompañan hasta el día de hoy. Esto independiente de que esa constitución en particular haya durado más o menos tiempo, ¿no? Porque algunos dicen, mire, esta constitución fue un absoluto fracaso porque no duró nada, ya en 1833 teníamos otra constitución. Pero desde el punto de vista de los principios, de los valores, esa constitución nos legó a algo que existe hasta el día de hoy, lo que llamamos legado permanente. Y entonces a mí me pareció que en medio de la coyuntura que vivimos, de todo lo que se habla con lo de la constituyente, los temores de uno, las esperanzas de otro, el drama, y el hecho de que cada cosa que hace la constituyente parece ser histórico, porque ahora los historiadores ya no hacemos historia, porque ya nos dijeron lo que era histórico, ¿te fijas, no? Los titulares nos dicen lo que es histórico. Bueno, pero en ese contexto me pareció que había que mostrar que siempre hay un antecedente. Esto que parece primera vez, única vez, nunca había pasado, en la historia siempre hay un antecedente. Y eso es muy valioso, conocer los antecedentes para orientar nuestro pensamiento, nuestra conducta, incluso nuestras ideas en el día de hoy. Y yo quise mostrar que el año 1828, año bisiesto, que se inicia con los exámenes de los alumnos del Instituto Nacional y muchas otras cosas más, también se elige una constituyente que comienza a trabajar, y entonces voy mezclando la vida cotidiana, corriente, de todos los chilenos y chilenas de la época, con los trabajos de la Constitución. Y dar la idea de que a pesar de todo lo que nos puedan decir hoy día, de lo que estamos viviendo, bueno, mañana el sol va a salir de todas maneras y vamos a seguir nuestra vida. Esto no pretende desconocer naturalmente lo trascendente que resulta que haya una constituyente funcionando, es una cosa muy importante, pero la vida continúa. Y entonces, incluso para los propios constituyentes, creo yo, el saber que hay un precedente, que también esa constituyente del año 28 fue una constituyente elegida por votación popular. Es cierto que en un universo electoral mucho más pequeño que el que tenemos hoy, pero tuvo la pretensión de ser representativa. Entonces, ellos
los constituyentes del año 28 llevan adelante su labor, discuten muchas de las cosas que hoy día parecen como únicas, extraordinarias. Y yo creo que es una forma de quitarle presión a los constituyentes actuales, en el sentido de que se den cuenta que lo que están haciendo, considerado fundamental, ya tiene un precedente, en donde ellos pueden mirarse también, ¿no? Y pueden buscar orientaciones, no para hacer lo mismo, por supuesto que no, pero para conocer que tuvieron gente que los antecedió en esta labor, en esta muy positiva labor. Eso. Rafael, ¿qué es lo que se jugaba? ¿Cuáles eran las disputas ideológicas, políticas de ese tiempo? ¿Y qué es lo que se jugó? ¿Qué facciones, qué grupos? Danos como un pequeño contexto, por favor. Bueno, en esa época lo que estaba en juego era Estamos después de la independencia, o sea, apenas 18 años de la independencia, y en realidad menos desde el momento en que se produce la batalla de Chacabuco, ya se consolida la independencia. Entonces lo que se está jugando ahí es cómo se organiza el país, cómo se organiza esta nueva realidad que se llama Chile, como Estado, como república. Entonces ya, lo primero se organiza como república. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la independencia se hizo para ser libre, y el único sistema que garantiza la libertad para la generación de esa época, y yo creo que también hoy para nosotros, es la república. Entonces, la discusión no es si somos república o no, es cómo organizamos esa república. Y entonces ahí hay dos grandes facciones, que son los liberales y los conservadores. Los pipiolos o liberales, ¿cierto? Y los conservadores, también llamados estanqueros, etc. O sea, unos favorecían más bien la idea de la libertad y otros favorecían, junto con eso, sobre todo la idea del orden. En una época en donde, por supuesto, estamos viviendo una crisis tremenda, crisis económica, crisis social, producida por la guerra de independencia. Guerra de independencia. Entonces, los años que van entre el año 1826 y 1830 son años turbulentos, son años de vacío de poder, de azonadas militares, de virulencia, de polarización, de lucha política que ocasionalmente se manifestaba también en rebeliones de cuerpos militares. Y en ese contexto, ¿cierto?, se pensó que promover una nueva constitución que diera una organización definitiva al país, esa era la aspiración, esa fue la esperanza, ¿ah? Iba a resolver todos los problemas que se estaban viviendo. Entonces, en un clima muy, muy polarizado y en verdad de división, se redacta y se promulga esta constitución, la cual al momento de ser promulgada se vio como una gran esperanza por la gran mayoría de la opinión pública, o de lo que entonces formaban parte de la opinión pública. Rafael, José Joaquín Mora parece que es uno de los personajes importantes y decisivos, un personaje que, bueno, a veces se ha estudiado en historia, pero no sé, vale la pena volver a hacer un perfil de estos personajes. ¿Quién fue José Joaquín Mora y qué importancia tuvo en este proceso? Bueno, se le atribuye haber redactado o dado forma final al proyecto de constitución que se elaboró al interior de la constituyente. Al interior de la constituyente se nombró una comisión de 6 o 7 sujetos que en un plazo determinado, 60 días máximo, ¿cierto?, tenían que presentar un proyecto. Y eso hicieron. Seguramente había un preproyecto que venía de antes, de un congreso anterior, etc. Y este proyecto se le pasó a José Joaquín de Mora para que le diera una forma, una redacción, mejorar el estilo, una forma literaria incluso. Y la historia nos dice que pareciera ser que él hizo más que eso, ¿ah? Sino que traspasó ahí en ese proyecto su postura, su ideología liberal. De hecho, esta es una de las constituciones que se considera más perfectas, no solo desde el punto de vista jurídico, sino que también desde el punto de vista del estilo, ¿ah? Algo muy importante, estaba muy claramente redactada, todos sabían cuáles eran sus derechos y cuáles sus obligaciones, lo que es fundamental para poder exigir unos y otros, ¿no? Entonces, se le atribuye una gran influencia a José Joaquín de Mora. Oye, incluso Rafael, se le menciona como redactor de la Constitución. tú insististe mucho en esto de la república, desde ahí en adelante somos república, ¿no? Es primera vez que se habla de república. Digamos, ha habido todo un debate de que una comisión quiso sacar la palabra república, un tema de reglamento de la convención, y se armó toda una trifulca en torno. Agustín Esquella escribió una carta al Mercurio sobre qué significaba efectivamente la palabra república. Tal vez sea bueno clarificar, porque pareciera que hay algunos que estarían poniendo en duda ese concepto o estarían leyéndolo de otra manera como ha sido leído
desde su origen, desde que fue usado por primera vez? Bueno, yo creo que la palabra república sería equivalente en este caso a libertad, a sistema democrático, ¿ah? A constitucionalismo, al hecho de que todos tenemos que respetar una ley fundamental. Hay una frase que viene de la antigüedad romana: todos somos esclavos de la ley para poder ser libres, ¿no? Es lo contrario a la violencia, a la anarquía, ¿cierto? Al predominio del más fuerte. Eso significa república en definitiva. ¿Ah? Y la Constitución del 28, al poner en su título por primera vez y desde entonces para siempre, cualquiera que fuera la Constitución que se dictara, Constitución Política de la República de Chile, es lo que nos está diciendo, es que lo que nos está legando, heredando, es esta idea de la organización, de la institucionalidad, ¿ah? Y al cual se somete el gobernante como los gobernados, en donde se establecen derechos, separación de poderes, ¿no? Y en donde quedan claros cuáles son las formas que tienen para actuar las diferentes instituciones. Y sobre todo queda claro que el soberano es el pueblo, ¿cierto? Que delega en sus representantes legítimamente elegidos. Y, entonces, todo eso es fundamental. Imagínate, en el capítulo 3 de esta Constitución se establecen los derechos individuales, entre los cuales está, cierto, la libertad, por supuesto, la cosa de la información, etcétera. O sea, algo fundamental. Y desde ese punto de vista creo yo que, ahora hablando de lo que ocurrió ahora, yo creo que la gente, que se confunde a veces el término república y se cree que porque la palabra república solo se refiere a un solo sector de la sociedad, ¿ah? Y entonces quizás en esa confusión estoy interpretando, se pensó que esa palabra nos salía sobrando, pero yo creo que es la que define realmente la aspiración que tenemos todos, ¿no? Eso independiente después de cuál va a ser el orden concreto, ¿cierto? Que se va a dar a la definición de nación y a muchas otras cosas que van sucesivamente componiendo una constitución. Oye, Rafael, tú te has interesado también en el tema de la vida privada, o sea, la historia de la vida privada y toda una corriente de la historia de la vida privada. Y me gustaría que nos hablaras de una fonda donde la gente, entiendo, iba a buscar las noticias frescas del día, la fonda de la negra Rosalía. No puedo preguntarte. Bueno, claro, en esta presentación que hice, la idea era mostrar la vida cotidiana de las personas comunes. ¿Ah? Algunos me llamaron la atención de, oye, ¿cómo en tu presentación no nombraste ningún prócer, ¿ah? No nombré ninguno, o sea, francamente, y a los pocos que nombré, entre ellas estaba la negra Rosalía, que era una chilena que se había ido al Perú con sus padres en la década de 1810, por ahí, y que vuelve a Chile el año 23 con las tropas que regresaban después de la independencia del Perú, el Ejército Libertador que vuelve. Y ella se dedicaba a la cocina, ¿cierto? Tenía su fonda, qué sé yo, y se instala en el centro de Santiago, Santo Domingo con Teatino. Y como era tan parlachina, tan simpática, y además parece que cocinaba, ¿cierto? Unos picarones realmente extraordinarios, además de otras cosas, traía aguardiente de Aconcagua, lo que la hacía muy, muy conocida su brebaje, traía pisco. Entonces esa fonda se convirtió en un lugar de encuentro, como también eran otros cafés y otros sitios, ¿no? en el centro de Santiago. Y la gente iba ahí a reunirse, ella tenía un privado donde se metían los políticos, los que querían conversar. Y estos cafés, estas fondas, ¿cierto? Se transformaban en lugares de comentarios, de circulación de noticias. Eso era, fíjate que en esa fonda está acreditado que llegaban políticos de la época, entre otros, por ejemplo, Portales, y Juanito, que era el marido de la fonda, decía, ya están estos ahí metidos en el privado preparando un salpicón revolucionario. ¿Te fijas? Cosas así. Todo esto está en las crónicas que se han publicado a lo largo del siglo XIX con lo que estaba ocurriendo entonces. ¿Ah? Entonces, en el Chile de los años de 1820. Otro personaje. Desde ese punto de vista, te fijas, en este caso, la vida privada, un café, una cosa que parece tan inocua, pero está reflejando también la efervescencia de la época, ¿no? Y eso, a mi juicio, constituye un antecedente importante, porque sin desmentir lo que estoy diciendo, sin perjuicio de que la vida sigue, por supuesto, todos estamos preocupados de lo que estamos viviendo, ¿no? De la elección, de la constituyente y todo lo demás. Por supuesto que sí. Y en esa época eso se manifestaba en esos lugares, por ejemplo. Oye, Rafael, otro personaje al que tú le has dado atención, te lo leí en una columna,
Un personaje que también, poco revisitado, por lo menos salvo la gente que se dedica a la historia, pero que es un personaje importante, Manuel Rengifo, un personaje que cumplió un papel Claro. también muy relevante en un momento interesante. Veníamos saliendo del gobierno de Prieto, bajo la influencia o la férula, no sé si influencia o poder a veces excesivo, o la presencia de esta figura tan polémica que es Diego Portales. Hablemos de ese personaje. ¿Qué importancia tiene, mirado retrospectivamente en la historia, la figura de Manuel Rengifo en la historia política de Chile? Bueno, mira, a Rengifo se le atribuye el haber sido el organizador de la hacienda pública chilena, o sea, el de haber ordenado todas las cuentas y haber organizado la hacienda pública. Y yo pienso que Rengifo efectivamente tiene su mérito. Esto se le atribuye como una acción que él realizó desde 1831 en adelante. Pero lo cierto es que habiendo hecho eso, lo que hay que decir es que gran parte de lo que hizo Rengifo ya venía siendo planteado desde la década de 1820. Lo que pasa es que entre 1820 y 1830 vivimos esta situación en medio de la independencia, la guerra, ¿cierto? Esta inestabilidad provocada por el hecho de que cómo organizamos Chile y todo lo demás. Y muchas de estas ideas no funcionaron, entre otras cosas porque eran planteamientos que iban en contra de los intereses de la élite, de la aristocracia, etc. Diego José Benavente, un ministro de Hacienda de los años 20, propuso el impuesto a la renta, imagínate. Eso no duró ni un minuto después de eso. Y les quiero decir a quienes escuchan que recién el impuesto a la renta se logró implementar en el siglo XX. Bueno, Rengifo entonces gobierna en el gobierno de Prieto con Portales como el hombre omnipotente, e implementa muchas medidas que dieron resultado, claro, con la diferencia que lo hizo en medio de una dictadura, entonces las medidas eran sí o sí nomás. ¿Ah? Pero, entonces, para la historiografía, sobre todo para la historiografía cierto, más conservadora, etcétera, en Portales, el organizador de la República, y Rengifo, el organizador de la hacienda pública, pero eso es desconocer todo lo que se había hecho antes. Ahora, Rengifo tiene el mérito, y por eso yo escribí una columna sobre él, de haber, por primera vez a mi juicio, expuesto claramente cuál era la noción que tenían los conservadores triunfantes de la Guerra Civil del año 30 respecto a lo que había pasado. Y eso lo hace en su Memoria de Hacienda del año 34, en donde si uno la lee es verdaderamente una interpretación de la historia de Chile y una justificación del acceso al poder a través de la fuerza, que es lo que hizo Portales, ¿ah? Llevando como uno de sus colaboradores a Rengifo. Contarte que finalmente ellos se separan a mediados de la década del 30. Rengifo se manda a cambiar del gobierno descontento con esta política autoritaria y solo vuelve el año 41 diciéndole al nuevo presidente Bulnes, mire, yo gobierno con usted, yo soy su ministro de Hacienda, pero usted tiene que gobernar pensando en todos los chilenos, pensando en la reconciliación nacional, reincorporando en el ejército a los oficiales dados de baja, dejarse de persecuciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un hombre que finalmente tenía una postura muy de convivencia, ¿cierto?, de acuerdo. Hoy día ya no se puede usar la palabra consenso, pero no, si la usamos, sería para esa época. Es interesante la figura, bueno, aquí viene Bulnes, ¿no es cierto? Y viene otro periodo, otros decenios. A ver, ahí parece que el país que había estado fracturado, que venía de una guerra, opta en el fondo por la tranquilidad pública, es decir, claro, ese sentido común del que tú hablabas al comienzo, esa sabiduría. Aquí la figura de Bulnes, lo que viene después, algo refleja de ese Chile que realmente busca la paz y la concordia. ¿Qué lecciones podemos sacar de ahí? Claro, porque la década del 30 para los chilenos fue terrible, porque fue una época, oye, de autoritarismo portaliano, de dictadura, de persecución, de exilio, es cierto, de proscripción de muchos. Piensa tú la novela de Blés Gana, El Loco Estero. El Loco Estero no estaba loco, pero la familia lo hizo pasar por loco para que no lo metieran preso porque era liberal. Bueno, entonces eso por lo pronto. Después un terremoto, el terremoto del año 35, que fue así como el del 2010, en la misma zona, todo eso. Después el magnicidio, que significó el asesinato Portales, ¿no? Después la guerra contra la Confederación. Entonces hay mucho, y en medio de una crisis económica, qué sé yo. Entonces es una década terrible que se empieza a cerrar hacia el año 39 con el triunfo contra la Confederación Perú-Boliviana y la elección de Bulnes, que va a implementar una política muy
muy de reconciliación, de acuerdo, y va a ser un gobierno, sobre todo en su primer quinquenio, muy progresista y muy positivo para Chile. Contar una anécdota, porque a veces las anécdotas ilustran, ¿eh? Bulnes se casó con la hija del líder de la oposición, que era Pinto, el mismo Pinto que había gobernado hasta el año 29, ¿me entiendes? Y que había sido candidato presidencial en contra de Bulnes, pero ellos mismos ya habían acordado que cualquiera que fuera el triunfador iban a colaborar. Y esto como que se sella cuando el líder oficialista se casa con la hija del líder de la oposición, ¿me sigue? Sí, oye. Entonces, estaban las cosas para, como dices tú, para otro ambiente, ya, otro ambiente, claramente. Bulnes es como un Elwin, ¿eh? Un Elwin de la época. O Elwin como un Bulnes, no sé. Sí, Son figuras que buscan la concordia, unir, sanar las heridas, una mirada más centrada, por decirlo así, ¿no? Sí, con la diferencia que Bulnes, fíjate que Bulnes estuvo mucho, se ausentaba mucho tiempo, o sea, y dejaba que se rodeó de muy buenos ministros, se ausentaba. Bueno, yo creo que Elwin también se rodeó de buenos ministros, pero no se ausentaba, él estaba ahí conduciendo la cosa. Presente. Oye, en momentos críticos, digamos, surgen, tú lo dices por ahí en una de tus columnas, voces republicanas. A ver, estamos en un momento crítico en el sentido que efectivamente hay una polarización, hay una crispación en el debate, también hay una pobreza, a veces lo que yo siento, una falta de espesor reflexivo en el país. Más bien predominan las consignas, uno ve los debates, creo, no sé si te parece, pero son debates que no, la verdad es que no dan contenido, digamos, ni hacen que podamos ver realmente lo que va a dibujar cada uno, lo que perfila cada candidato de lo que es el país. ¿Qué tipo de liderazgo crees tú, si uno tuviera que buscar una imagen arquetípica, obviamente, pero del pasado, de la historia de Chile, haría falta hoy, en la coyuntura en que estamos hoy? Si tuvieras que pensar en una figura que te viniera a ti a la mente, ¿cuál sería esa figura? Esa voz republicana sensata que surge en los momentos críticos. Bueno, antes de decirte que ya tengo un nombre, yo pienso que una de las realidades que vivimos nosotros es que hoy día hay muchas voces, ¿no? Y además hay muchas formas de expresión. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos este medio, pero todos sabemos que existen las redes, ¿cierto? Y esas manifestaciones en donde cada uno puede decir lo que se le ocurre. Entonces, ya la existencia de una sola voz o de un par de voces que lideran, que guían, se hace más difícil, ¿ya? Y más controvertido, porque además hay una crisis de la autoridad, ¿no? De la autoridad, de todo tipo de autoridades. Entonces, eso es un tema. Si a eso le asociamos algo que a mi juicio es fundamental, la mala calidad de la educación en general, en donde las personas no son capaces muchas veces de discriminar lo cierto de lo falso, no han sido formadas en pensamiento crítico, no estudian historia. La historia tiene la gracia de ofrecer antecedentes, de acercar posiciones muchas veces por el solo hecho de ofrecer un antecedente, un precedente. Bueno, pero ahora, en ese contexto, yo pienso que entre las personas que alguna vez me preguntaron también qué pensaba yo sobre personalidades del siglo XX, que fueran líderes y todo, yo pensé en momentos críticos. Bueno, yo creo que un momento crítico fue a fines de la década, a comienzos de la década del siglo XX, cuando surge la voz de por ejemplo, un Arturo Alessandri, que encausa algo que parecía que iba en rumbo de colisión. Sí, eso ¿no? Esa figura interesante de visitar, Arturo Alessandri. Entonces, parecía que íbamos en rumbo de colisión en medio de la revolución rusa que había ocurrido, la revolución mexicana. Bueno, y aquí tiene una voz que dice, mire, aquí hay que hacer transformaciones. Aquí hay que hacer transformaciones. Y él las encausa de la forma que todos sabemos, con sus bemoles. Él, además, después cambia de posición de alguna manera, pero encausa una situación que se veía crítica. Hoy día, esperar quizás que una sola voz sea la que encauce todo esto, pues es casi, yo creo que es casi imposible. Hoy día pareciera ser que todos somos parte todos tendríamos, o la mayoría, o tendríamos que ser los que encaucemos esto, y hoy día yo lo veo en la constituyente, claramente, o sea, nosotros estuvimos ahí como, hay un libro, bailando al borde del precipicio, para algunos todavía estamos, y salimos por esta vía, o sea, la vía de la república, la vía pacífica. Y entonces tenemos una alternativa. Yo creo que Alessandri dio una alternativa en su momento. Rafael, se está discutiendo en la convención el régimen político que nos va a regir en las próximas décadas. Y el debate es si régimen presidencial, régimen parlamentario, semiparlamentario. Han surgido varias voces
que plantean el peligro de cambiar abruptamente de un sistema presidencial arraigado, incluso en el inconsciente histórico nacional, a un sistema semipresidencial o un sistema derechamente parlamentario. A ver, desde tu mirada de historiador, ¿está tan arraigada la figura presidencial en el inconsciente chileno, tan arraigada que sea riesgoso o que pueda producir un efecto negativo en vez de positivo, de cambiarlo tan fuertemente? ¿Cómo lo miras tú como historiador? Yo pienso que la figura presidencial ha sido fundamental. La institución presidencia de la República, desde su origen, fue creada con la idea de el baluarte de la República, el defensor de la libertad. Y la historia nos muestra que cada vez que esa imagen ha decaído, cada vez que la gente ha perdido confianza en la institución presidencia de la República, y por supuesto en la persona que lo ejerce, el sistema entra en crisis. Entonces hoy día aparecen estas voces sobre que hay que terminar con esa forma de gobierno, etcétera, entre otras cosas porque la imagen de la presidencia de la República como institución, y en este gobierno en particular, está por los suelos. ¿Ah? Pero en el largo plazo, la figura del presidente ha sido apreciada y valorada. Entonces, yo estoy de acuerdo que se discuta, por supuesto. O sea, nosotros tenemos derecho a discutir todo esto. Oigamos argumentos, oigamos racionalidad y veamos qué dice la historia, en el sentido qué precedente nos ofrece la historia, ¿no? Lo mismo con la cuestión de si es bicameral o una sola cámara, cosas de esa naturaleza. Porque el problema en Chile es que a veces no discutimos las cosas. Fíjate que aquí no querían discutir de cambiar la Constitución, cosa que se planteó hace un par de años, ¿cierto?, por el Poder Ejecutivo. Y todos dijeron no. Hoy día pareciera que es obvio que hay que discutir qué vamos a hacer. Entonces, sí creo que está arraigada en general en la idea de que el jefe de Estado es el presidente y que este es el que lidera. Y uno podrá hacer correcciones y todo lo demás, pero eso es lo que ha sido la historia. ¿Que se puede cambiar la historia? Por supuesto que se puede cambiar la historia. ¿Que podemos evaluar de otra manera? Por supuesto. Hoy día, con estas crisis de autoridad que hay, ver una sola figura como el que maneja todo y el garante de todo puede resultar difícil. Por eso yo confío en que nosotros, la ciudadanía, somos los que tenemos que intervenir, opinar y, bueno, y naturalmente ejercer el derecho a voto, que es la forma en que tenemos de cambiar las cosas, ¿no? Oye, Rafael, quiero agradecerte este paseo por el jardín, brevemente, muy cortito, esto sí. Toda esta polémica que ha surgido, que está ya en los medios, el tema de Puerto Idea, el rechazo de la Municipalidad de Viñas de que se pueda hacer Puerto Idea ahí. ¿Qué te ha parecido ese debate en pocas palabras? Me parece lamentable. Soy contrario absolutamente a cualquier forma de discriminación, censura, cancelación de cualquier persona e institución. Pero a eso agreguémosle, además de cosas culturales, que a mi juicio extraordinarias, como son Puerto Idea, Teatro a Mil, y así podemos seguir mencionando. Entonces, es un mal precedente que pareciera hacernos perder la confianza en la República, pero nunca hay que perderla, y todas las voces que se han levantado en contra de una medida tan arbitraria, tan ridícula incluso, ¿cierto? Me hace recuperar la confianza nuevamente en nosotros mismos. Rafael Sagredo, profesor de Historia de la República de Chile, ha estado caminando conmigo esta tarde en el jardín. Muchas gracias, Rafael, muy interesante todo lo que nos has planteado. Fascinante volver a abrir el libro de nuestra propia historia. Deberíamos salir un poco del presente, este presentismo que tenemos, y volver hacia atrás, mirar, reestudiar a Arturo Alessandri, mirar a Rengifo. Tenemos figuras relevantes, hitos que nos pueden ayudar incluso a mirar nuestro presente. Muchas gracias por haber estado conmigo esta tarde desde el jardín. Gracias a ti y gracias por el muy bonito jardín que nos paseamos. Gracias, un gran abrazo, Rafael. Yo cierro la verja de mi jardín y a todos ustedes los invito a votar con serenidad, tranquilidad, confianza, una democracia que funciona, que a pesar de todos los sobresaltos propios de momentos históricos sigue funcionando. Valoremos lo que tenemos, cuidémoslo, votemos con sensatez. Bueno, hay una intuición, un cierto sentido común en el pueblo de Chile que yo creo que probablemente nos va a llevar por una buena deriva. Hay que apostar por la esperanza y no por el miedo. Nos encontramos nuevamente para comentar lo que pasó el domingo, el lunes, a las 8 de la tarde aquí en Desde el Jardín.
Y siempre comparto con ustedes la frase de Voltaire al final del libro El Cándido: hay que cultivar el propio jardín. Hasta el lunes y muchas gracias. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.